Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, versículos 15 al 22. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprender a Jesús en alguna palabra. De manera que enviaron a sus discípulos junto con los herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no estás sujeto a nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, adivinando su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstreme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les dijo: Pues lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. Al oír esto, ellos quedaron maravillados y dejándolo, se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los últimos días, antes de ser capturado y de sufrir la muerte vergonzosa en una cruz, en la misma ciudad de Jerusalén, Jesús fue confrontado por aquellos que luego serían sus acusadores. Los temas de la confrontación son diversos, pero todos se centran en la interpretación de algunos pasajes de la Escritura, al menos en esta ocasión. Y esto es bueno contextualizarlo. En la tradición hebrea, para interpretar y comprender la Torá, la ley, tanto los estudiantes, en hebreo se dice talmidim, como los maestros, los rabinos, ellos estaban acostumbrados a enfrentarse entre sí con preguntas, disputas, incluso de forma muy acalorada. El aprendizaje de la palabra de Dios nunca era entendido como un asunto privado para el judaísmo. Por ejemplo, ellos no recomendaban leer la Biblia en voz, la Torá, en voz baja, sino siempre junto con un compañero o en grupo y en voz alta. Por eso no es raro encontrar estudiantes leyendo el Talmud eh, o la Torá por parejas en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, o escuchar un estruendo de voces en Jerusalén en las escuelas rabínicas que se encuentran en el barrio hebreo. Aprender la Biblia para un judío de la época del Jesús terreno implicaba entonces discusiones acaloradas. Un maestro normalmente no daba lecciones como ocurre hoy con una exposición o sentando cátedra, sí había una cátedra donde se sentaban, pero no la lección magistral. La didáctica de la escuela era bien diferente. Los estudiantes planteaban preguntas o problemas, como dice un rabino que es citado en el Talmud, en el tratado Makot, número 10, dice esto: aprendí la Torá de mis maestros, pero más que de ellos, aprendí de mis colegas y especialmente de mis estudiantes. Bueno, la manera como los fariseos se aproximan ahora a Jesús, a quien ellos ven como un maestro, es muy parecida a la manera como se habrían aproximado a cualquier otro rabí para interrogarlo acerca de la Torá. Lo vemos en el versículo 17 del capítulo 22 de Mateo. Rabí, maestro, dinos tu opinión. Ahí está. Aquí de hecho se trata de la interpretación de la ley, la manera de entenderla y de llevarla a la práctica, a la vida. Y ellos comienzan con una fórmula que es típica, una fórmula técnica que se utilizaba con frecuencia para introducir las discusiones legales. ¿Es lícito o no? Así dice el versículo 17. ¿Es lícito o no? Que es lo mismo que decir, la ley de Dios permite esto o no lo permite. Pensemos nomás, por ejemplo, en la historia de Juan Bautista en Mateo 14:4.
donde le dice a Herodes, no te es lícito, o sea, según la ley de Dios, tener a la mujer de tu hermano. Pues bien, nuestra historia de hoy nos presenta algo más que una simple discusión entre expertos de la ley. Los fariseos, que vienen donde Jesús, no vienen a aprender, vienen a hacer quedar mal a Jesús. Y tenemos de esta manera la primera de toda una serie de controversias que se desarrollan en el ámbito del Templo de Jerusalén. Esta vez el asunto, la cuestión, es el pago de los impuestos. No es la primera vez. En Mateo 17, 24, 27 tenemos una escena donde se le ha preguntado a Pedro, para que le pregunte también el maestro, si Jesús pagaba o no pagaba los impuestos. Y la respuesta fue positiva. Pero ahora resulta que los fariseos y los herodianos, extraña combinación, quieren hacer caer a Jesús en una trampa, retomando el tema. Los partidarios de Herodes, quien había sido puesto en el poder por los mismos romanos y que por lo tanto se habían vuelto colaboracionistas, no les quedaba de otra, estaban de acuerdo en que había que pagar el impuesto de vasallaje, de sometimiento al imperio. Pero no pensaban de esta misma manera los fariseos. Ellos eran incluso intransigentes al respecto. En el mejor de los casos, admitían el hecho como un mal menor. Y es curioso de que a pesar de tener posiciones tan contrarias, antitéticas, caminaban por veredas, por orillas opuestas, por andenes opuestos. Esta vez, los fariseos y los herodianos consiguen ponerse de acuerdo para atacar a Jesús. Y entonces envían un grupo de fariseos anónimos para interrogarlo. Y estos llegan donde Jesús y lo hacen con una actitud lisonjera, falsa, halagadora. Comienzan con un elogio a Jesús. Ellos reconocen su capacidad de decir la verdad en cualquier situación, su coherencia entre lo que él dice y lo que él hace, el no tener una mirada parcializada o condicionada por el miedo, su hablar sin tener en cuenta el aspecto de la gente. Miren cómo se lo dice. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no estás sujeto a nadie porque no miras la condición de las personas. Esta manera de entrar en acción es lo que se llama en la retórica una captatio benevolencia, una manera de ganarse al otro para luego, ¡pum!, caerle encima. Y entonces, después de esto viene precisamente la cuestión. Maestro, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Es una pregunta, como lo ha notado el mismo narrador de Mateo, maliciosa, tramposa, construida para amplificar tensiones y divisiones. ¿Es lícito o no pagar impuestos a Roma? O sea, a Roma, al enemigo, al invasor. El tema en cuestión, que es la tasa que hay que pagar al César, era una cuestión particularmente espinosa, que tenía que ver con el llamado census, o census en latín, que los ciudadanos adultos de Judea, Samaria, Idumea, Galilea, tenían que pagar y que empezaron a pagar al emperador ya desde el año 6 después de Cristo. El tributo se pagaba con una moneda especial que llevaba impresa la imagen del emperador. Por eso la pregunta como es planteada puede llevar implícita una trampa con respecto a la interpretación de la Torá. Recuerden ustedes que en Éxodo 24 hay un mandamiento que prohíbe expresamente el hacer imágenes. Y esta moneda tenía imagen. Pero aquí la cuestión, curiosamente, no es tanto el de la imagen, es secundario en este caso. Aquí se trata de un problema político. Y el hecho es que cualquier respuesta que Jesús diera, igual lo iba a meter en problemas. Además de que Jesús no puede no responder, ya que nadie puede eximirse de la vida política ni de tomar una posición
ante algo que todos estaban viviendo. El hecho es, si Jesús respondiese negativamente, dejaría claro que era un contestatario del emperador, un enemigo de Roma. Lo ponía en serios aprietos. Si Jesús diera un sí, Jesús enseguida quedaría clasificado como un colaboracionista del imperio y caería en desgracia, odiado por una gran parte de la población hebrea. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no cae en la trampa. Jesús no se deja enredar. ¿Y cómo lo hace? Responde de una manera genial, muy original, además desarmante. Eleva el tema a otro nivel. Y sin responder directamente con el sí o el no esperado, Jesús lleva a los interlocutores a hacer una reflexión. Primero, desvela su hipocresía. ¿Por qué me tientan? Hipócritas, les dice Jesús. Y enseguida les pregunta por el motivo por el cual lo quieren tentar. Muéstreme una moneda. Les pide que le muestren una moneda. Y les pregunta qué es lo que ellos tienen ante sus ojos, de quién es la efigie y que está ahí estampada en la moneda y qué es lo que dice la inscripción. Jesús les pregunta de quién es la imagen y qué dice la inscripción. Y ellos responden lo obvio, que la imagen y la inscripción son del emperador de Roma, llamado el César. Y entonces Jesús pronuncia la famosa frase: por lo tanto, devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un detallito nomás. Jesús no dice den, sino devuelvan. El verbo griego es clarísimo, apodidomi, devolver, devuelvan. Si nosotros tuviéramos esa moneda ahora en nuestras manos, creo que entenderíamos muchísimo más. El perfil del emperador, allí grabado, no era un simple homenaje al gobernante de turno, sino que implicaba una propiedad, la propiedad. Él era el dueño de ese oro y quien tuviera en la mano la moneda era solo un propietario temporal. Además, la inscripción de la moneda decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto, Augusto. Era claramente un homenaje al divino César, o sea, al dios César. Esa moneda entonces pertenece al César, dice Jesús. Todo lo que tiene que hacer es devolvérsela. Pero la profecía de Jesús surge enseguida en la segunda parte de la respuesta, cuando a la cuestión política e histórica, a la relación entre hombre y hombre, Jesús responde llevándonos en profundidad a la relación entre el hombre y Dios. Precisamente esta síntesis peligrosa entre hombre y Dios es lo que Jesús quiere desactivar. El César, el emperador, el gobernante, no es una divinidad. Devuelve a Dios ahora lo que es de Dios. A ver, las cosas van al César, la gente va a Dios. El César no tiene derecho de vida o de muerte sobre nadie, sobre ninguna persona. No tiene derecho a violar las conciencias, ni tampoco a apoderarse de la libertad de la gente. Al César no le pertenece el corazón, ni la mente, ni el alma de nadie. Estos pertenecen solo a Dios. Y entonces a todo poder humano se le dice: no te apropies de las personas. Todos somos de Dios. Y a mí me dice: no inscribas en el corazón pertenencias que no sean de Dios. Libérate de toda tentación de poseer y repítele al César: no te pertenezco. La respuesta de Jesús, devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no es una teorización, como ha ocurrido en la historia de la interpretación, sobre la autonomía de las realidades mundanas o sobre la separación de poderes, sino una manera de tomar el tema del poder por la raíz y de ponerlo patas para arriba al sol y al aire. Entonces, ni
politización de Dios, ni tampoco sacralización del poder político. Ninguna de las dos. Jesús toma distancia de una politización de Dios y también del equívoco de sacralizar el poder político. Por una parte, como ya lo dijimos, César no es Dios, no es divino. Y por lo tanto, el emperador no puede pretender para sí la adoración, ni tampoco puede pretender legislar contra las convicciones del cristiano, en este caso. Quien, a quien en última instancia tenemos que obedecer es a Dios. Como ocurre en el famoso texto de Hechos 5:29, donde Pedro lo deja muy claro después de que le dan la paliza. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos una responsabilidad social. Debemos una obediencia a las autoridades. Pero si se violan los derechos humanos, si entran con temas de conciencia, yo puedo también desobedecer. Cuando se tocan temas que van en contra del querer de Dios. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:29. Pero por otra parte, Dios tampoco pretende ocupar el puesto de los gobernantes a través de determinada institución religiosa. Es más, estamos aquí ante una imagen diferente de Dios. Para Jesús, Dios no es el poder por encima de todo poder. Es ante todo el amor. Dios no es el amo de las vidas, es el servidor de los vivientes. Mejor dicho, Dios no es un César, ni siquiera un César más grande que todos los Césares, sino un siervo de todos por amor. Como podemos ver entonces, nos encontramos ante dos formas posibles de idolatría que niegan el auténtico señorío de Dios. Mejor, que ofenden y pervierten su señorío. Pero hay otra implicación en nuestro texto de hoy. El hecho de que adoremos a Dios y jamás a ningún poder político no quita para nada nuestra responsabilidad social. Y por eso la primera parte tiene su valor, a César lo que es del César. Y decirlo en positivo, bueno, digámoslo en positivo. Un seguidor de Jesús tiene una tarea bien precisa, tiene una responsabilidad en su sociedad, y es la de ordenar esta sociedad en la que vivimos, de tal manera que pueda vivir en la lógica de la libertad y del bien común, como es el proyecto de Dios. Un cristiano, por lo tanto, está llamado a ser un ciudadano leal y capaz de honrar sus obligaciones con el Estado. Pero eso sí, siempre será un siervo de Dios, nunca un siervo de los poderes humanos. Un cristiano será fiel a la tierra, sin buscar excepciones, privilegios, sin evadir la historia, sin invocar espiritualizaciones o fugas del mundo. Más bien se comprometerá con la sociedad en la cual vive. Siempre en sintonía, repito, con la voluntad del Señor, buscando el bien común, la libertad, la justicia, la reconciliación y la paz. Y Jesús, cuando dijo, devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dejó para el final, para la segunda parte, la frase más importante, la parte más importante. Devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Y esto me lleva a una última consideración. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Me atrevería a responder con las palabras del Salmo 24 en el versículo 1. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos la habitan. Bonito. Todo es de Dios. Y nosotros en primer lugar. Todo cristiano, así como todo hijo de Israel, está en alianza con el Señor y lleva en su mano como un tatuaje la inscripción, yo le pertenezco al Señor. Esta frase que acabo de citar está en Isaías 44:5.
donde se dice, llevamos la inscripción, yo le pertenezco al Señor. Qué bueno que le pudiéramos repetir esto al Señor. Y siempre, ahora y siempre, yo le pertenezco al Señor. Yo soy del Señor. Y así, perteneciéndole al Señor, vivimos en medio de este mundo, reconociendo la autoridad legítima, sin que esto contradiga la voluntad y el señorío de Dios. En síntesis, podríamos decir que la moneda lleva impresa la efigie del César, pero cada ser humano, tú y yo, lleva impresa la imagen de Dios. Porque como dice Génesis 1, 26 y 27, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, a Dios hay que restituirle la vida, nuestro ser entero. Al César, en cambio, le restituimos lo que le pertenece, pero no nuestro corazón. Es como si nos dijera hoy el Evangelio, mira, nada de lo que tienes es tuyo, nada, ni tus hijos son prestados, nada de lo que tienes, sino solamente tu corazón. Y claro, con él, tu libertad, tu capacidad de decir sí o no para entregarte. Tú eres un hijo de lo alto. Tú eres el hijo de un don que viene de lo alto, que viene antes de ti y que va más allá de ti. ¿Y qué es lo tuyo? Ofrendarte. Ofrendarte al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Tú eres un talento de oro, podríamos decir hoy, una moneda de oro, un tesoro, un don que lleva impresa la imagen de Dios, la lleva bien acuñada. Por eso el Evangelio de hoy nos invita al final a esto. Entrégale, devuélvele al que te ha dado todo. Y ese todo es nada más y nada menos que tú mismo. Tú, entrégate a Él, solo a Él. Devolver a Dios lo que es de Dios significa, en conclusión, entregarle responsablemente una humanidad, pero no destruida, sino embellecida. No devolverle a Dios esta humanidad, este mundo que nos ha prestado, no devolverlo destruido por la violencia, por la guerra, por el hambre, por la marginación. De ninguna manera, de ninguna manera. Lo nuestro es devolverlo con responsabilidad. De manera que todo lleve la imagen de Dios indeleblemente grabado en él. Porque todo está llamado a parecerse a Dios. Somos la imagen de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Por eso entregarle a Dios una humanidad que se parezca a Él es un verdadero camino de humanización. Nuestra responsabilidad en este mundo, ¿cuál es? La de ayudar a cambiarlo, a mejorarlo, según el querer de Dios. Construir un mundo habitable, un mundo de hermanos, un mundo hermoso, a imagen y semejanza de su Creador. No lo olvides, querido hermano. Tú eres un tesoro. Tú eres esa moneda de oro preciosa, y llevas acuñada en ti la imagen del mismísimo Dios.